Ejercicio de optimización para calcular parámetros. Para ello lo más importante es tener clara un poquito la teoría. Lo vamos a hacer en este recuadro entre los dos enunciados. Mira, tenemos que recordar lo siguiente. Donde la derivada primera se anula, ¿de acuerdo? Es donde nosotros vamos a encontrar lo que son los máximos y los mínimos, los llamados extremos. ¿Por qué? Pues porque los máximos, los mínimos, en esas situaciones, su pendiente vale 0 y la pendiente es igual que la derivada. ¿Cómo vamos a diferenciar entre un máximo o un mínimo? ¿Vale? La derivada primera es la que se anula. ¿Cómo diferenciar entre un máximo y un mínimo? Pues porque en los máximos la función es cóncava y en los mínimos es convexa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la derivada segunda en ese punto va a ser menor que 0 o que la derivada segunda en ese punto va a ser mayor que 0. ¿Vale? Aquí la función será cóncava y aquí la función será convexa. Si unimos una función convexa con otra cóncava al contrario, ¿vale? Como ocurre aquí o como ocurre aquí, pues vamos a encontrarnos con una serie de puntos importantes, ¿vale? Como aquí en principio donde la función es cóncava, la derivada segunda es negativa y aquí es positiva, pues en esos puntos donde la derivada segunda es igual a 0 es donde vamos a encontrar los puntos de inflexión. Para determinar si es un extremo de un tipo o de otro, miramos la derivada segunda, pues para determinar si un punto de inflexión lo es o no lo es, lo que hay que hacer es la derivada tercera, ¿de acuerdo? Y si es distinta de 0, se confirma el punto de inflexión, y si no lo es, pues no se confirma. Vamos a empezar con el primero, que nos dicen que calculemos. Oye, pues tenemos un extremo relativo en 2. Un extremo relativo es un máximo o un mínimo, con lo cual la derivada segunda se tiene que anular. ¿En qué punto lo tenemos? Nos dicen que es en el 2. Pues ahí es donde se anula. Y tenemos un punto de inflexión. ¿Qué pasaba con los puntos de inflexión? Que la derivada segunda era 0. ¿En qué punto tenemos el punto de inflexión? Nos dicen que es en el 3. Con lo cual tenemos dos variables, dos ecuaciones. Va por buen camino. ¿Qué es recomendable en ese tipo de situaciones? Pues obviamente tener hecha la derivada primera, que en este caso será 3x cuadrado más 2ax más b, y la derivada segunda, que la tenemos aquí ya hecha, sería 6x más 2a. Pues empezamos entonces a sustituir, ¿de acuerdo? La derivada primera en 2, pues me sale 12, bueno, vamos a recordar cómo se hace, 2 por a por 2, ¿vale? Hemos puesto 12 porque es 3 por 2 al cuadrado, más b, y me tiene que salir 0, y de aquí de la derivada segunda, pues me sale en principio que 6 por 3, que en este caso es en el 3, más 2a, ¿vale? Más 2a, que se me había olvidado la a, tiene que ser igual a 0. ¿Qué ocurre? Pues que de aquí podemos sacar perfectamente cuánto vale la a, porque 2a tiene que ser igual a menos 18, la a vale menos 9. Como ya sabemos cuánto vale la a, pues de la parte de arriba sacamos información. Lo traigo para acá y me sale que 12 menos 36, 4 por menos 9 más 36, más b igual a 0. Es decir, la b va a valer 24. Nuestra función pues será en principio x cubo menos 9x cuadrado más 24x. ¿De acuerdo? Nos dicen que determinemos si es un máximo o un mínimo. Pues entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver la derivada segunda, lo que hemos dicho aquí. Tenemos que ver cuánto vale la derivada segunda en ese que consideramos un extremo. Es decir, lo tengo que ver en el 2. Como la derivada segunda ya tenemos ahí la función, pues sustituyo 6 por 2 más, ya vale menos 9. Me sale en principio 12 menos 18 menos 6, que es menor que 0. Oye, pues si es menor que 0, la función será cóncava. ¿Qué es lo que va a haber ahí? Si es cóncava, habrá un máximo. ¿De acuerdo? Vamos ahora con la ecuación de la recta tangente, ¿de acuerdo? A ver si nos da espacio para hacerlo aquí, el apartado B. Bueno, la ecuación de la recta tangente en principio, recordamos que como es en el punto 3, pues será y menos f de 3, f' de 3 por x menos 3, ¿vale? Habrá que calcular cuánto vale f de 3, que lo vamos a hacer aquí. Bueno, están hablándonos de g, pues ponemos g para que quede mejor. Pues g de 3 se trata de sustituir en la función 3 menos 2, nos sale 3. Y la derivada en principio la vamos a hacer aquí, ¿vale? Para luego tener espacio para la otra, pues nos sale derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, entre
el segundo al cuadrado. Las x se van a ir, pues me da menos 2 entre x menos 2 al cuadrado, pues al sustituir el 3 me sale en principio menos 2, 3 menos 2, 1, pues vale menos 2. Se trata simplemente de sustituir con más o menos gracia. Y si la queremos poner un poquito más elegantilla, pues simplemente nos queda menos 2x y más 6 más 3 más 9. Ahí tenemos nuestra ecuación de la recta tangente en x sub 0 igual a 3. Vamos a proceder al siguiente ejercicio. Nos hablan también de una función de grado 3. Para calcular la A y la B hemos buscado cosas un poquito distintas, pues en este caso nos dice que la gráfica pasa por el punto 1, 1, ¿de acuerdo? Por el punto 1, 1. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, las funciones de grado 3 tienen distintos dibujos. Puede ser así, puede ser así, puede ser así o puede ser así. En cualquier caso, si la función pasa por el punto 1, 1, lo que va a ocurrir es que el punto es de la forma 1 f de 1, es decir, que f de 1 vale 1, con lo cual ya tenemos claro una información. ¿Qué más? Nos hablan de la pendiente, ¿vale? La pendiente de la recta tangente es menos 3, ¿vale? Pues sabemos que f de 1 vale 1 y la pendiente, que no es otra cosa que la derivada de la función, nos dicen que vale ¿cuánto? Menos 3. ¿Qué nos dicen? En ese punto, es decir, en el mismo punto, es decir, en el 1, con lo cual sabemos que f' de 1 vale menos 3. Pues bien, vamos a proceder simplemente a hacer la derivada para tenerla ya prevista, 3x cuadrado a más b. Y vamos a sustituir en la función el 1, pues me sale que f de 1 vale 1, pues será a por 1 al cubo más b por 1 igual a 1. De ahí que sacamos, pues que a más b vale 1. Y con la siguiente, ¿qué hacemos? La derivada, pues venga, sustituimos en 1 Laplace por a más b igual a menos 3. Bien, vamos a cambiarle el signo para que nos salga más rápida la resolución, porque los b se van a ir y me queda que menos 2a es igual a 4, es decir, la a vale menos 2. Y si sé que la a vale menos 2, pues en principio sustituimos arriba y nos sale que la b vale 3. ¿De acuerdo? Bien, vamos a confirmarlo. Menos 2 más 3 vale 1, sí, y en esta teníamos 6 menos 3 vale 3, perfecto, ¿de acuerdo? Con lo cual nuestra función será en principio menos 2x cubo más 3x. En este de la monotonía y de los extremos en principio, ¿de acuerdo? Pues lo tenemos hecho en otro tipo de ejercicio, pero básicamente sería sustituir y demás, ¿vale? Bueno, estos dos ejercicios son un poquito más complicados, así que vamos a tener mucho cuidado. Vamos a tener ya preparada la derivada y la derivada segunda. Y ahora observamos, nos dice que la ecuación de la recta tangente de esa función es esta recta. Vamos a recordar que cuando nosotros tenemos una función como esa, pues tipo parábola, si nos hablan de la ecuación de la recta tangente, pues no solamente vamos a deducir dos cosas, y es, bueno, por la primera, si nos dicen que es 3x más 2, las funciones son del tipo mx más n, pues ya sabemos que la pendiente vale 3, ¿vale? Entonces nos están diciendo que la ecuación de la recta tangente es esa, con lo cual, ¿qué sabemos? Pues que la pendiente que vale 3, como es en el punto 1, pues sabemos que la pendiente, que es la derivada de la función en el punto, como nos están diciendo que en el punto 1, 5, pues que la pendiente vale 3. Pero al decirnos que es la ecuación de la recta tangente exactamente la función que nosotros tenemos en 1, ¿vale? La función que nosotros tenemos en 1, que al sustituir nos sale pues a menos b, vale lo mismo que la ecuación de la recta tangente, que sustituimos aquí el 1 y nos sale en principio 3 por 1, 3 más 2, 5. Con lo cual, este dato que inicialmente nos daban, no tenían por qué dárnoslo, porque lo podíamos deducir de ahí. Lo que pasa es que como es un dato complicado, pues si nos dicen que pasa por el punto 1, 5 y no caemos en esto, tenemos que saber que f de 1 vale 5 y que f' de 1 vale 3. Sustituimos entonces, pues a ver, f de 1 vale 5, nos lleva a lo siguiente, a que a
menos b vale 5. Y la derivada, en principio, en 1 vale 3. Si esta función no nos la dieran despejada, lo primero que tenemos que hacer es poner i igual a mx más n, ¿vale? Que hay veces que lo dan con alguna pequeña trampita. Pues sustituyendo nos sale 2a por 1 es igual a 3, con lo cual la a vale en principio 3 medios y de aquí podemos sustituir la b, 3 medios menos 5 nos sale el valor de la b, con lo cual la a vale 3 medios y la b vale menos 7 medios. La ponemos un poquito más elegante escribiendo quién sería la función. No nos dicen que confirmemos nada, con lo cual eso que nos ahorramos. 3x cuadrado menos 7, podemos poner todo entre 2 o si queréis 3 medios de x cuadrado y menos 7 medios, ¿vale? Se trata de una parábola y la habíamos dibujado convexa, que era como era, ¿de acuerdo? Vámonos ahora con el apartado B, que ya no lo habíamos marcado. El apartado B, en principio, nos piden que calculemos g' de 1. Vamos a repasar cómo se hacen esas derivadas, repasando que la derivada de una exponencial era ella misma por la derivada de la función y la derivada del neperiano de una función, recordamos que era f' entre f. De manera que g' de x sale pues ella misma por la derivada que es menos 1. Como es una suma, la derivada de una suma o de una resta es la derivada del primero más o menos la derivada del segundo. Pues ahora ponemos la derivada del neperiano, que es la función abajo, la derivada arriba. Si nos piden g' de 1, pues nada más fácil que sustituir e elevado a 1 menos 1 a 0 por menos 1 más 1 entre 3. Pues nos sale en principio menos 1 más 1 tercio, nos sale menos 2 tercios. Y se acabaría, ¿vale? Vamos ahora a hacer el siguiente ejercicio. Este es un poquito más extraño. Vamos a intentar hacer un dibujo para que lo entendáis mejor. Nos hablan de una parábola, ¿de acuerdo? Esa parábola, por tener la a mayor que 0, es una parábola convexa como la que teníamos anteriormente y nos dicen que calculemos el valor de a para que el valor mínimo sea 5. Es decir, este tipo de funciones el valor mínimo va a estar en el vértice, ¿de acuerdo? Va a estar en el vértice, ese detalle va a ser importante. ¿Qué va a ocurrir? Pues que nosotros en principio, si nos pusiéramos a calcular el vértice de esa función, sabemos que es menos b partido de 2, es decir, en el 1. ¿Qué situación vamos a tener ahí? Pues mirad, vamos a tener un montón de parábolas con vértice en el 1. Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. A nosotros la que nos piden es la que tiene el vértice como valor mínimo en el 5, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener que trabajar con eso. Vamos a tener que trabajar que en principio f de 1 tiene que valer 5, que va a ser nuestro vértice. Pues hacemos eso, que f de 1 valga 5. Al sustituir nos sale 3 menos 6 más a igual a 5, por lo cual la a vale 8. ¿Qué queremos confirmarlo? Pues simplemente se trata de poner la función 3x cuadrado menos 6x más 8 y confirmar que el vértice, la x, efectivamente vale 1, pues que al sustituir el 1 nos sale que vale efectivamente 5, con lo cual ese es el valor mínimo porque es una parábola convexa y el mínimo está en el vértice. Vámonos con la siguiente, con el apartado B, que nos dicen que calculemos g' de 3, sabiendo que g de x vale 2x por e elevado a 3x. No sé si es un más 1 o un menos 1, parece un menos 1. Lo he puesto muy chiquitito, no lo veo bien. Es un producto, ¿vale? No caigamos en la trampa de pensar que es la derivada de esta y la derivada de la otra. Para hacer la derivada sería derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es ella misma, por 3. Al sustituir el 3 nos sale 2 por e elevado a 8, que no pensamos calcular cuánto vale. Aquí nos sale un 6 por e elevado a 8, con lo cual en principio nos sale 8 por e elevado a 8. Y lo dejamos así porque e elevado a 8 es un valor enorme.